Buenas tardes, mi nombre es Angie Núñez, en la cual voy a hablar sobre la justicia transicional en Perú, en la cual inicia en 1980 con el Sendero Luminoso. Este era un partido comunista. Ellos tenían un pensamiento muy maoísta, ellos eran muy sangrientos y muy violentos. También había un grupo en 1985 que era Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, era de índole catrista. Estos dos grupos buscaban un cambio en la democracia y acceder al control político. Antes de estos dos grupos, había un movimiento izquierdista revolucionario en la cual eran compuestos por campesinos que no tenían nada de experiencia sobre la guerra militar, en la cual se acabó muy rápido. Entonces, los que quisieron y los que sobrevivieron se fueron unos para el Sendero Luminoso y otros para el movimiento revolucionario Tupac Amaru. En 1968, el general Juan Velasco Alvarado dio un golpe de Estado donde está llamándose Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. En 1980, Francisco Morales Bermúdez convoca las elecciones democráticas. Ahí el Sendero Luminoso empieza a acabar con el gobierno. También el Sendero Luminoso tuvo la oportunidad de permanecer en el Estado, en la cual ellos quisieron tener un grupo terrorista en zonas altas donde rodean a Ayacucho. El 17 de mayo de 1980, en la víspera de los comicios, quemaron la papelería electoral en el pueblo de Chuchi, en la provincia de Canyago. Estos se desquitaron y empezaron a abrir zonas de guerrilla donde solamente podían entrar ellos y nadie del Estado. En 1982 formaron oficialmente el Sendero Luminoso, el ejército guerrillero popular que era su fuerza. Les cogieron mucho respeto, en la cual pues el pueblo peruano empezaron ya a nombrarlo como un grupo terrorista. Fernando Marcelo Marcos de Terry era el presidente de esa época, donde declara un estado de emergencia, en la cual por ese estado de emergencia que ordenó, los derechos constitucionales los suspenden por 60 días. Debido a esto, las Fuerzas Armadas atacan y cometieron muchas violaciones sobre los derechos humanos de la ciudad de Perú. Como el Estado los ordenó, les hizo muchas violaciones, el Sendero Luminoso se volvió mucho más violento y mucho más conflictivo. Ellos utilizaban un método de sorpresa y emboscada, atacando a civiles, policías y militares. Los campesinos, al ver esto, ellos se cansaron y decidieron formar rondas campesinas para proteger de los ataques del sendero. Los grupos, al ver esto, ellos empezaron mucho más violentos, empezaron a atacar muchos más campesinos, por tal razón que con el ascenso de Alberto Fujimori, el enfrentamiento con bombas y ataques selectivos por parte del Sendero, el ejército respondió con el mismo método de eliminación selectiva, donde se le ve, ahí se ven las masacres de la Contunda, la Vice de las Altas y la Santa, donde son interpretadas por el ejército. En el 92 Fujimori disolvió en el Congreso, donde hubo diversas constitucionalidades, donde Fujimori dio un autogolpe al Estado y solicita al Congreso para que otorguen facultades para expedir decretos con fuerza, y lo aceptaron. Al aceptar esto, el gobierno de Fujimori aprueba una amnistía de hecho que es llamada la Ley de Arrepentimiento. Fujimori les daba a los campesinos cuotas económicas para su misma defensa. De tal modo, los tribunales militares, como jueces sin rostro, cuando se estableció la democracia en Perú, Fujimori anuncia que no aceptará más la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por materia de terrorismo, de lucha antidroga, y debido a que el tribunal falló a favor de un grupo terrorista chileno. Dice que se retira de la corte y en el 92 capturan a Israel Castro. Era un cabecilla principal, donde se fue deteriorando este grupo de tal modo que fueron capturando muchos más cabecillas, y así en el 2000 se acabó la guerra en Perú. Eso fue la guerra en Perú, la cual fue la justicia transicional, donde Fujimori, el presidente, fue acabando con estos grupos terroristas.